Hola, os voy a mandar el tercer vídeo, bueno, es el cuarto vídeo y es la tercera prueba del DELE B1. Hoy vamos a hablar de la prueba de expresión oral, que es muy complicada porque tiene varias tareas. La hemos trabajado, ya sabéis cómo es la de A2, la trabajamos en clase, pero ahora vamos a hablar de la de B1. Es muy parecida, tiene 4 tareas y tiene un tiempo de preparación de 15 minutos. 15 minutos son el tiempo real. En esos 15 minutos hacéis las 4 pruebas. Y luego hay unos 15 minutos extra para la preparación de la primera tarea y de la tercera tarea. Las 4 tipos de tareas. La primera tarea es un monólogo. El segundo tipo de tarea es una conversación. La tercera es una descripción de imagen. Y la última, la cuarta, es el juego de roles. Vamos a hablar un poquito de cada una. En la primera tarea, lo que haces es una presentación breve, un monólogo. Ellos te dan 2 temas a elegir, tienes que elegir solamente uno y os dan una pequeña información sobre cada tema. Tú de cada tema eliges uno, el que más te gusta o el que más vocabulario tienes, eso lo hablamos ahora, y haces tu presentación. La segunda es una conversación que haces con el entrevistador sobre ese tema. Por ejemplo, si el tema es las ciudades, pues luego la entrevista, la conversación con el entrevistador, él te va a preguntar cuál es la que más te gusta, por qué te gusta más, prefieres una ciudad pequeña, prefieres una ciudad grande, los medios de transporte, cosas así. En la tercera tarea, lo que vais a hacer es, como hemos hecho en clase muchas veces, describir una fotografía. Luego vamos a hablar de esto. Y en la última tarea, en el juego de roles, normalmente, basado en la descripción de esta imagen, se plantea una situación simulada en la que tú tienes un papel, un rol, y el entrevistador tiene otro. Luego lo hablamos. En la primera tarea, tenéis que hablar 2 o 3 minutos sin parar, es un monólogo, sobre un tema. En el ejemplo que os mando, por ejemplo, el tema es el país donde te gustaría vivir o tu país ideal. En ese monólogo tienes que presentar tus ideas. ¿Qué tipo de países te gustan? ¿En qué países conoces? ¿Dónde has estado? ¿Dónde no? ¿En cuál te gustaría vivir? ¿Cuál te gustaría visitar? ¿Por qué? Todo lo que se te ocurra. Los consejos para esta primera tarea del monólogo. Primero, leer toda la información que os dan sobre los temas a elegir. Después, pensar en qué tema podéis aplicar más vocabulario o en ese momento en qué tema tenéis más imaginación, más ideas para hablar. Hacer un esquema, pero es un borrador, no se puede leer. El esquema solamente sirve para mirar y seguir el orden que tú has marcado para tu presentación. Después, hablar con claridad. Hablar de palabras que conocéis. No inventéis vocabulario porque no es el momento. Y luego ordenar vuestra presentación. Es decir, primero, después, en primer lugar, por un lado, por otro lado. Usar conectores. ¿Vale? Y si podéis, poner ejemplos de situaciones por ejemplo, si habláis de ciudades pequeñas, decir, bueno, pues me gusta Rabat porque es una ciudad mediana en la que puedes caminar. En cambio, Casablanca me parece muy grande. La segunda tarea es la conversación. A partir de la primera tarea, el entrevistador os hace algunas preguntas. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, ¿has vivido en diferentes países o ciudades? ¿Dónde? Estas preguntas están pensadas para que habléis de las experiencias. Para esto hay que tener un poco de vista. Si hablamos de experiencias, tenemos que hablar con el pretérito perfecto. Yo he viajado mucho o yo he viajado poco. Los consejos. Escuchar las preguntas del entrevistador. Si no entendéis la pregunta, pedir que repita la pregunta, porque es mejor preguntar 2 veces, o sea, para que decir al entrevistador que repita la pregunta, a contestar una cosa que no te han preguntado. Son preguntas normalmente para expresaros. Tenéis que hablar de vuestra opinión, de vuestros gustos, de vuestras preferencias. Entonces, tener en cuenta ese vocabulario. A mí me gusta, yo creo, yo prefiero, me parece. Y evitar las pausas. O sea, está bien, hay que hablar despacio, pero no hay que parar. Y sobre todo no hay que parar para decir, ¿cómo se dice? Eso no.
Y si os quedáis bloqueados, hay una buena opción que es hacer preguntas vosotros. Tú, por ejemplo, dices, el entrevistador te pregunta, ¿cuál es tu ciudad favorita? Y tú cuentas un poco y ahora dices, ¿y la suya o y la tuya? ¿Cuál es? ¿Vale? Y poner ejemplos o contar anécdotas, esto está muy bien porque demuestra que domináis el tema. La tercera tarea es la descripción de la imagen. Esta la hemos trabajado en clase y tenéis que hacer lo mismo. Primero, ver la imagen, leer la información que cada imagen tiene. Siempre os dan unas pequeñas orientaciones, ¿no? En este caso, esta es la imagen y las orientaciones están aquí. El lugar, los objetos, la relación que existe entre estas personas. Esas orientaciones os sirven para ordenar la descripción. Entonces, primero, el primer consejo, leer atentamente las orientaciones y contestar a esas orientaciones. Es lo mejor, porque no tenéis que pensar en el orden que vais a llevar en la presentación. Luego, hablar de la imagen con orden. Primero las personas, luego descripción física, carácter, lugar, acciones. Contar cada cosa en su momento. O sea, si habláis de la descripción física de una persona, hablar de la descripción de las otras también. Y luego habláis de las acciones que están haciendo. Luego el lugar. Y como en la tarea 1, preparar un borrador. Lo mismo, como con palabras clave o guiones cortos en los que ordenáis lo que queréis decir sobre la imagen. Aunque os parece que estáis hablando de cosas obvias, da igual. La cuestión no es ser divertido. O sea, da lo mismo parecer aburrido. Lo que estás haciendo es describir una imagen. Entonces hay muchas cosas que son obvias, pero las tienes que saber decir. Luego, prepara mucho material, ¿no? Lo mejor es que el entrevistador te diga, vale, 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 y haga preguntas. Y introducir hipótesis sobre lo que yo creo, me parece que estas personas están trabajando, pues puede ser que sea un martes por la mañana porque están en una oficina, cosas así. Y la última es un juego de roles, la última tarea, que está normalmente relacionada con la anterior, con la de la descripción, pero puede ser que no. Esto a veces tiene relación, a veces no. En este juego de roles, tú tienes un papel, un rol, y el entrevistador tiene otro rol. En este ejemplo, tú eres un cliente de una tienda de informática y el entrevistador es la persona el dependiente, la persona que está en la tienda y tú quieres devolver un objeto. Entonces tienes que hacer una conversación sobre esta situación. Esta prueba es improvisada, no hay tiempo de preparación. Entonces te dan unos minutos para leer esta información sobre la situación. Entonces lo primero es leer atentamente esa información. Después, pensar en vocabulario que puedes aplicar en esa situación. Aquí no es importante la corrección gramatical, lo que importa es la fluidez y la capacidad de reacción. O sea, que tú seas rápido al contestar lo que dice la otra persona, el entrevistador. Hay que ser claros, y también es importante interpelar. Por ejemplo, la persona te dice, bueno, pero yo te di unas facturas de este aparato electrónico. Y dice, bueno, sí, pero es que la factura la he perdido, pero guardo todavía el recibo de la tarjeta del banco. ¿No? Hay que reaccionar, hay que saber cómo continuar la conversación. Y aquí tenéis que mostrar una capacidad de negociación, de diálogo. No vale decir, no, no pienso devolverte el dinero, porque eso no se acaba la conversación. Tú tienes que continuar la conversación y demostrar capacidad de diálogo. Vale, sobre esta prueba hay 4 tareas. Yo os voy a dar la semana que viene, os voy a dar un ejemplo. Yo voy a grabar, como si yo fuera un alumno que va al DELE, yo voy a grabar la primera tarea, el monólogo, voy a grabar 3 minutos hablando de un tema, el que pone ahí, que es las ciudades, y también voy a grabar la descripción de esa imagen que os pongo como ejemplo. Solamente voy a grabar eso, porque la conversación no la voy a grabar, porque me parece un poco ridículo. Entonces, esas 2 tareas sí las voy a grabar y las voy a poner como ejemplos, ¿vale? Porque con esto del online no sé muy bien cómo montarnos las correcciones. Pero bueno, ahora os mando esta presentación. Os pido que vosotros mismos, con vuestro teléfono, grabéis y probéis, sobre todo la primera tarea, el monólogo, y la tercera tarea, la descripción. Grabáis en vuestra grabadora y luego os escucháis vosotros mismos. Decís, uy, esto no lo he entendido, esto lo he dicho mal, porque ya tenéis la capacidad para saber si lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal. Vale, buenas noches y hasta la semana que viene.